Bueno, entonces, como les reitero, entonces hoy día vamos a iniciar la segunda, una clase, la segunda unidad de farmacología del año 2021. Vamos a iniciar el curso de la clase de opioides y sus antagonistas, pertenecientes al capítulo de drogas del sistema nervioso central. Bien, como hemos visto desde el inicio de este capítulo, ¿no? Desde el capítulo cuando hemos hablado sobre sus neurotransmisores y sobre los receptores con los que trabaja, hemos visto que existen múltiples receptores, múltiples neurotransmisores, para que puedan afectar los distintos circuitos que nosotros tenemos dentro del cerebro, dentro del sistema nervioso central. Les vuelvo a reiterar que la función de nuestros neurotransmisores y receptores es darle homeostasis al sistema nervioso central. Y cuando este se altera por algún motivo, ¿no? Mayor producción de una sustancia, menor producción de otra sustancia, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es potenciar o disminuir el efecto de esas neuronas mediante sus neurotransmisores y receptores. Nosotros no vamos a inventar ninguna droga que va a producir efectos diferentes a los que nosotros tenemos dentro del sistema nervioso central, ¿sí? Todas las drogas que usamos son o para potenciar o para disminuir. Bueno, una de las patologías que más nos fastidia y nos molesta, y lo vamos a ir viendo también más adelante con otro tipo de drogas similares, es el dolor, ¿sí? El dolor quizás sea la patología que más consultas requiere, ¿sí? Entonces, y nosotros en los últimos años lo hemos ido manejando a veces de una manera no adecuada, ¿no? Una manera inadecuada. Tenemos, debido a nuestro cambio generacional, al tipo de vida que llevamos, un alto aumento ahora de pacientes oncológicos, los cuales finalmente acaban con un dolor intenso por la invasión de distintos lugares de nuestro organismo y requieren un tratamiento adecuado y especial para manejar esta complicación que presenta el cáncer. Tenemos dentro de nuestros egresados, por ejemplo, anestesiólogos, es la rama en la que se estudia mucho el dolor, anestesiólogos muy distinguidos que trabajan en otras ciudades, trabajan en Lima, en institutos grandes, y que se han especializado en estas ramas de dolor. O sea, ¿no? Es importantísimo e interesantísimo que ustedes sepan que no estamos solos y que la Universidad Privada de Tacna puede producir médicos de ese nivel, ¿no? O sea, tenemos médicos de muy alto nivel a nivel nacional. Por ejemplo, hace poco ha sido el Congreso Nacional de Residentes de Anestesiología, donde dos de los ponentes eran de nuestra universidad, justamente las doctoras que les digo, y ellas son especialistas en dolor, por ejemplo, ¿no? O sea, una rama que es todavía un poco desconocida para muchos. Nosotros tenemos en nuestros hospitales, recién en Pininos, en formación, unidades de dolor, ¿no? Que debido a esta pandemia se han ido un poco diluyendo nuestros esfuerzos de formar la unidad de dolor consolidada, ¿no? Que debe tener personal permanente para que pueda atender todas las patologías que tenemos. Estamos atendiendo a los pobres pacientes de dolor, por ejemplo, los atendemos solamente a demanda, ¿no? A demanda. A lo que podamos atender, a lo que nos da el tiempo en esta cruel pandemia. Bien, entonces opioides y sus antagonistas. Creo que ya les he dicho la introducción, entonces creo que está claro a dónde va el capítulo ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el dolor no nace solamente pues de la parte periférica, ¿no? El dolor nace desde la parte periférica, si bien es cierto, y se comunica a nuestra médula espinal. Más adelante vamos a ver uno de esos circuitos por donde se comunica, y va hasta nuestra corteza cerebral a hacerse consciente, pero antes de pasar por nuestra corteza cerebral, pasa por nuestro tálamo y nuestro hipotálamo, que es donde se hace, digamos, percibimos y el dolor permanentemente se amplía, ¿no? El dolor viene desde la parte periférica, en la médula espinal se amplifica o disminuye, viaja hasta el tálamo hipotálamo, donde lo percibimos ya tal cual el dolor, y podemos reaccionar de alguna manera, y nuestra corteza cerebral nos modula el comportamiento hacia el dolor, ¿no? Ese es en grandes rasgos cómo es que nosotros podemos hacer el dolor. Por ejemplo,
Si a mí me comienza a doler algo, yo no comienzo a correr, no me escondo, ¿no? Sino me duele y trato de soportarlo porque mi corteza me lo permite. Pero, por ejemplo, si a un perrito, a un gatito le produce dolor algo, el gatito o el perrito comienzan a correr como locos, huyendo de eso, ¿no? Porque no tienen su corteza desarrollada, ¿no? No les permite modular la respuesta al dolor y entonces ellos actúan instintivamente como su tálamo les dice. Bien. Entonces, estas drogas que nos van a ayudar a nivel del sistema nervioso central a combatir este síntoma que es el dolor, ¿sí? Se llaman opioides, ¿no? Opioides son aquellos que derivan del opio. El opio, que algunos de ustedes que les gusta leer seguramente saben que se producía en China, ¿no? Hace miles de años, ¿no? Y entonces los chinos, su entretenimiento era fumar opio, pero el opio no solamente se fumaba con fines de diversión, ¿no? Fines de disiparse, sino también se comenzó a ver en medicina. Ustedes saben que la medicina china era mucho más avanzada que la medicina occidental, ¿no? Entonces, de este opio se han derivado drogas como la morfina, la codeína, la tebaína, la papaverina, ¿no? Están derivados de una droga que se llama el papaver somnífero, de una planta. Y el opiáceo es una droga similar a los opioides, que los podemos producir, que los estamos produciendo, ¿sí? Y tiene afinidad también por estos receptores opioides que utilizan estas drogas, ¿sí? Nosotros en sí, entonces, ya tenemos opiáceos, es decir, tenemos sustancias dentro de nuestro organismo que producen este efecto, ¿sí? Y tenemos receptores para estas sustancias, ¿ya? Entonces, estas sustancias se producen normalmente, ¿no? Para darnos una sensación de bienestar, de placer, ¿no? Entonces, en todas las situaciones placenteras, ¿no? De disipación, ¿no? Producimos nosotros nuestros opioides endógenos, ¿no? Entonces, estos opioides endógenos son diferentes cada uno, se les agrupa, ¿no? Se les agrupa como opioides endógenos, ¿no? Pero sin embargo son de origen genético diferente, pero tienen el mismo efecto, encefalinas, endorfinas, dinorfinas, ¿no? Entonces, estas tres familias van formando prácticamente 20 péptidos opioides. Péptidos, ya vimos más en la clase de neurotransmisores que como es la droga, el péptido, ¿no? Es una droga un poco más grande, una molécula más grande. ¿Sí? Y van formando, ¿sí? Que se originan a partir de células precursoras que son inactivas, ¿no? La pro-opio-melanocortina, la proencefalina, la prodinorfina. Entonces, estas van formándose y al final llegan a formarse encefalinas, endorfinas, dinorfinas. Estas drogas que se producen en nuestro sistema nervioso central en situaciones placenteras tienen sus receptores, tienen una gran cantidad de receptores. Por ejemplo, tenemos los receptores MUM, más adelante vamos a verlos con facilidad. Aquí nada más es una introducción, ya con más plenitud los vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, la endorfina tiene más afinidad por el receptor MU, por ejemplo. La dinorfina más afinidad por el receptor kappa, receptores especiales para opioides, ¿no? También tenemos el receptor gamma, ¿no? En realidad hay 5 subtipos de receptores para opioides. Sin embargo, nosotros ya hemos visto que solamente usamos los mu, los kappa, los delta, ¿ya? Los otros receptores solamente quizá los encuentren en algún texto, por eso se los menciono, son parte de estos receptores, moléculas pequeñas que acompañan a estos receptores más grandes, ¿ya? Y cada uno de estos receptores, mu, kappa, delta, tienen sus subtipos, delta 1, delta 2, mu 1, mu 2, kappa 1, kappa 2, kappa 3, ¿no? Subtipos de receptores. No vamos a llegar a tanto, no vamos a hacer biología molecular, pero sí es importante que ustedes sepan que entonces estas drogas que nosotros producimos normalmente tienen estos receptores con sus diversos subtipos. Y entonces, ¿cuál es nuestra función con estos subtipos de receptores opioides? Nuestra función básicamente va a ser que las drogas que nosotros le vamos a dar al paciente actúen sobre estos subtipos de receptores. Y como son un grupo tan variopinto de receptores y sus diversos subtipos, entonces algunos de ellos van a tener
una actividad un poquito diferente del otro, ¿no? Sin embargo, en general, todos son receptores de drogas opioides. Entonces, estos son los receptores, ¿no? Mu, kappa, ¿sí? Y delta. Y el sigma, perdón, mu, kappa, delta, bien digo. Y el sigma que, bueno, que se está usando, el delta, perdón, que se está viendo que es parte del receptor mu, parte del receptor kappa, ¿ya? Entonces, ya no vamos a hablar de él, pero sí vamos a hablar de los otros tres subtipos de receptores. Entonces estos receptores mu se reconocieron, por ejemplo, por actuar con la morfina. Entonces producen analgesia en los lugares donde la morfina actúa, analgesia supraespinal, es decir, en el cerebro, ¿no es cierto?, en el sistema nervioso central directo, en el cerebro. Producen también, actúan sobre el bulbo respiratorio, recuerden dónde es el centro respiratorio, perdón, en el bulbo y en el tronco, ¿no es cierto? Actúan y producen depresión respiratoria a ese nivel. Como actúa en el nivel del sistema nervioso central, también actúa a nivel de cerebro y de médula. Ahí ya bajamos al sistema nervioso simpático, T2, T3, T4, y producen bradicardia. Como en esa zona alta también se producen los reflejos oculomotores, producen miosis. Y por la sensación placentera que te produce este receptor mu por las zonas donde existe en el cerebro, entonces te puede producir dependencia física, por el sueño, disminución de la motilidad. Como hay esa sensación de bienestar, de placer, te produce euforia, te puede producir sedación y te puede producir hipotermia. Entonces, miren, todos los efectos en diversos sitios donde actúan los receptores mu. Los receptores kappa se activaron por esta droga ketaciclazosina, que es una droga experimental de laboratorio, y se activaron así, pero más se da los kappa en la analgesia espinal, o sea, en estos receptores están en la médula espinal más que todo, produce sedación, miosis y depresión de los reflejos, es decir, disminución de la motilidad, no produce mucha depresión respiratoria. ¿Sí? Los sigma, que también se activaron por una droga experimental. Esta parte, más bien, este receptor nos da la parte, digamos, de descontrol que tienen los receptores opioides, la parte de dependencia física, nos produce disforia, midriasis, taquicardia, ¿no? Comienzas a respirar agitadamente, ¿sí? Entonces, este sigma, como les digo, ya también se ha dejado de utilizar mucho, ¿sí? Porque se ha visto que guarda mucha relación con los receptores es activado mucho por los receptores de fenciclidina y la ketamina, entonces, que acabamos de verle en anestésicos generales ayer, que actúa con receptores NMDA y también actúa con este tipo de receptores. Entonces, se está viendo que de repente va a pasar a otro subtipo de droga, ¿ya? Entonces, pero por el momento estamos con mu, kappa y sigma por ahora. Entonces, y el otro receptor delta también, ¿no es cierto? Aquí vamos a hablar con el receptor delta ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que produce entonces? El mu básicamente tiene receptores de analgesia supraespinal, como les decía, sedación, depresión, disminución del tránsito intestinal, efecto antidiurético, bradicardia y produce euforia. El kappa, déjenme ir hacia abajo, el kappa es analgesia más espinal, ¿no es cierto? Entonces también disminuye el dolor, ¿sí? Pero disminuye los reflejos osteotendinosos. Y el delta, que es el otro receptor, ya no el sigma, sino el delta, te produce también analgesia espinal y supraespinal de presión respiratoria, ¿no? Y algo de analgesia inducida por el estrés, puede producirte hipotensión. ¿Quiénes actúan sobre estos receptores? Las endorfinas, encefalinas y dinorfinas, ¿ya? Actúan básicamente sobre este tipo de receptores, en mayor o menor grado. Entonces, los receptores opioides son unos receptores metabotrópicos. Acuérdense también otra vez con lo mismo, ¿no? Receptores ionotrópicos y receptores metabotrópicos. Los receptores opioides actúan a través de la proteína G. ¿Se acuerdan la proteína G que tiene 7 dominios en la membrana celular? Bueno, la proteína G se subdivide y nos inhibe la función de la adenilciclasa. ¿Cuál es la función de la adenilciclasa dentro de nuestra célula? Era producir procesos
sistemas, procesos que van a comenzar a producir la despolarización de las neuronas, ¿no es cierto? Entonces, como esto debido a que produce AMP cíclico. Entonces, como inhibo la anilciclasa, entonces inhibo la formación de AMP cíclico, no se fosforilan las proteínas intracelulares, ¿sí? Significa la permeabilidad de iones, sobre todo potasio y calcio. Entonces, lo que hace esto es hiperpolarizar las neuronas, disminuye la transmisión del dolor, porque las neuronas están hiperpolarizadas. Creo que eso está claro entonces, ¿no? Entonces, tenemos receptores ionotrópicos, metabotrópicos. Los opioides son unos receptores metabotrópicos que actúan sobre la anilciclasa, disminuyen la formación de AMP cíclico, ¿sí? Disminuyen la fosforilación de proteínas y alteran la permeabilidad de los canales potasio y calcio. ¿Cómo hacen? Hace que salga mucho potasio y calcio, ¿no? Entonces, ¿qué hace la neurona? Se vuelve más negativa y se hiperpolariza. ¿Ya? Esa es la acción de nuestras drogas opioides, ¿sí? Entonces, los receptores opioides son sensibles a la pertusis, ¿no? A la tos convulsiva, a la toxina de la tos, de la tos convulsiva, ¿no? A la pertusis, a la toxina de la pertusis. Estas neuronas opioides liberan péptidos, liberan los neuropéptidos de endorfinas, etc., ¿sí? Que actúan sobre los receptores opioides, produciendo la alteración y el aumento de la permeabilidad y la excitación, digamos, cuando tenemos opioides. Pero cuando tenemos sus bloqueadores, sus analgésicos opioides, entonces bloquean estos receptores opioides, se bloquea la recepción de la adenilciclasa y se hiperpolariza la neurona, entonces inhiben la transmisión del dolor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo? O sea, tenemos diferentes lugares donde actúan los opioides en nuestro sistema nervioso central. Cuando nosotros tenemos una sensación placentera, actúa más a nivel de nuestro tálamo, esas zonas, entonces los opioides aperturan los canales produciendo excitación de ese grupo neuronal. Pero cuando tenemos un dolor, actúan inhibiendo, ¿sí?, la excitación de las neuronas en las vías de transmisión del dolor y producen esa sensación. Entonces, los opioides están todo el día con nosotros. En este momento ustedes están produciendo opioides, ¿no? Si están comiendo algo que les guste en este momento, están produciendo opioides porque la sensación es placentera. ¿Saben qué actividad física diaria nos produce? Hacer deporte. Nos produce gran cantidad de opioides, gran cantidad de opioides. Por ejemplo, si tuvieran la capacidad económica de hacer un estudio de este tipo, por ejemplo, las chicas que bailan, que van al gimnasio, ahora que están bailando en los parques, todos los que bailan, producen gran cantidad de opioides. El baile es muy placentero, es muy, muy placentero. Jugar un partido de fútbol, muy placentero. ¿Ya? Entonces, ¿cómo actúa? Sobre ¿no es cierto? Entonces, actúa sobre su proteína G, se altera, está a grosso modo, ¿no es cierto? Se altera la anilciclasa no produce AMP cíclico, no fosforilas proteínas, no abres canales. Entonces, como no entra calcio, no hace despolarizarte. Y como abres para que salga potasio, se hiperpolariza la neurona. Entonces, todos actúan sobre la proteína G, abre canales de potasio, cierra canales de calcio. Y ese es el mecanismo de acción de nuestros opioides, mu, kappa y delta. Entonces, ¿y por qué están en esta zona? ¿Por qué están? Entonces, ¿por qué hay tres diferentes si es que todo si es que son todos actúan igual? Les reitero, ¿no es cierto? Los mu actúan sobre todo en la zona analgésica, en la zona de transmisión del dolor, zona supraespinal, o sea, del tronco hacia arriba, ¿no? Del bulbo hacia arriba, entonces te producen depresión respiratoria, te produce analgesia, te produce sedación, como actúa en el circuito de los óculos te produce miosis. Los kappa, que lo estamos viendo a su derecha de ustedes en su pantalla, los kappa actúan a nivel espinal, y como actúan a nivel espinal, te van a producir más sensación de analgesia,
no te producen depresión respiratoria, nada, porque no hay mucho receptor kappa a ese nivel, ¿sí? En cambio, los delta, que están supra e infraespinal, pero están en las zonas, digamos, de instinto nuestro, ¿no? En tálamo, hipotálamo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que produce? Te produce la disforia. Esta droga, al contrario, te produce midriasis, te produce la disforia, y ahí viene el efecto de las drogas, de los opioides, que te producen efecto de dependencia física, ¿no? Dependencia, bien digo, dependencia física, porque requieren, algunos pacientes comienzan a hacerse dependientes del consumo de opioides. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado el tipo de droga que usamos para el paciente. Hay momentos en que, por lo menos en el tiempo que me enseñaban a mí esto, me decían, no se le da opioide a los jóvenes porque pueden producirse vicios, ¿no? Sí, pero hay momentos en que tienes que ponerles, pues, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de drogas. Por ejemplo, un posoperatorio, un paciente oncológico, unidades de cuidados intensivos, en emergencia, que le llega un paciente con un dolor intenso, un cólico, no sé si ustedes han visto alguna vez un cólico renal, son dolores terribles para el paciente, ¿no? Terribles, terribles, terribles. Entonces, hay que intervenir. ¿A qué nos enfrentamos? Que nuestro país es un país muy mojigato en el uso de opioides. Todo lo vemos por el lado de que se van a volver dependientes. Y somos uno de los países en el mundo entero que menos opioides consume. Bueno, ahora ya en mi hospital por lo menos morfina despachamos a pasto, ¿no? Porque ya nos han permitido, nos han dado la libertad, por lo menos a los anestesiólogos, a comenzar a despachar morfina para poder nosotros tratar a nuestros pacientes oncológicos. Entonces, más o menos lo trabajamos, pero hay hospitales del Perú entero donde no se puede. La morfina es una cosa, uy, que ni se imaginan para despacharla. Entonces, nuevamente les vuelvo a repetir, los receptores opioides están en el tejido nervioso, ¿sí? Por ejemplo, en la médula espinal están en el asta posterior de la médula espinal y a nivel cerebral están más en las estructuras límbicas, ¿sí? El núcleo del tálamo, y áreas del control de funciones viscerales. Por eso producen un poco de parálisis en el intestino delgado, producen estreñimiento, es unos efectos colaterales. Entonces, en el asta de la médula espinal, en el asta dorsal de la médula espinal, ¿sí? En las estructuras límbicas, en el tálamo y en las zonas de control visceral. Nuevamente lo mismo aquí, ¿no es cierto? Sin morfina y con morfina, acá por ejemplo, ¿no? Entonces, acá la morfina, acá ingresa el calcio hace que se libere el calcio hace que se libere el glutamato y también sale calcio, actúa sobre los receptores NMDA, ¿no es cierto? E ingresa, y viene la excitación, entra calcio a la postsináptica, todo eso entra, y viene la despolarización y sigue la transmisión del dolor. Pero con morfina, fíjense con morfina, ¿dónde actúa la morfina? ¿No es cierto? Con su proteína G. Entonces, ya, ese es un detalle, es presináptico. Presináptico. Entonces, ¿qué hace? Aquí la morfina en el presináptico impide los canales que ingresen los canales de calcio. No se va a liberar glutamato, no se va a liberar glutamato porque está bloqueando los canales de calcio. Y en la postsináptica, ¿qué hace? Impide que abre los canales de potasio para que salga potasio, entonces hiperpolariza la neurona. Un analgésico completo, ¿sí? Completo, excelente analgésico. La morfina es la base de estos analgésicos opioides. Su analgesia, la morfina, se cataloga como 1, ¿ya? Porque es la madre, es el mejor analgésico que tenemos y lo tenemos siglos utilizando. Y hay analgésicos mucho más potentes y menos potentes que tienen las mismas funciones, pero esta básicamente es la función. Presináptico, bloquea los canales de calcio, no activa las vesículas, no sale glutamato. Postsináptico, abre los canales de potasio, hiperpolariza la neurona. ¿Y qué cuento acá? ¿Por qué dice NMDA? Porque el receptor de glutamato en esta zona es el NMDA, pues jóvenes, ¿se acuerdan, no es cierto? Viene el glutamato, activa el NMDA, abre los canales entre el calcio y comienza a hacer su cuento, ¿no? Entra el sodio y comienza con el calcio y comienzan a hacer su despolarización y la transmisión del dolor. Entonces, esta diapositiva es muy importante. Recuerden que el examen es parte de la clase y la mayoría del libro, pero también es parte de la clase. Entonces,
Ya que ya sabemos el conocimiento de los receptores opioides, como capa delta, dónde actúan, por qué te produce disforia, dónde actúan principalmente, entonces ahora vamos a irnos a los opioides, pues. Las drogas que nosotros producimos con los opioides, es decir, nuestros opioides endógenos, la dinorfina, encefalina, ¿no? Esos actúan normalmente, es decir, en las situaciones placenteras, cualquier situación placentera que ustedes imaginen, joven. En esa situación placentera, producimos los opioides. Entonces, después de que hagamos esa actividad, nos sentimos con cierto bienestar, todo, ¿no? Entonces, estas drogas pueden producir eso, ¿sí? Pero también pueden producir analgesia, porque han visto que hiperpolariza las neuronas de las zonas del dolor, ¿no? Entonces, tenemos los opioides naturales, los que vienen directo del Papaver somnífero. Los fenantrénicos y bencilisoquinolinas. Entonces, ¿qué usamos mucho nosotros? La morfina, tebaína y la codeína. La codeína es base de un antitusígeno, ¿no? Es un antitusígeno excelente y lo usamos como analgésico también. Ya vamos a ver ahora sus equipotencias analgésicas, es decir, quién es más potente, menos potente que la morfina. Pero les vuelvo a reiterar, la morfina se califica como uno su analgésico. Naturales también hay otro grupo, que son las bencilisoquinolínicos. Y acá tenemos a la papaverina, ¿ya? Tenemos opioides semisintéticos, ¿ya? Entonces acá tenemos la heroína, una droga muy utilizada que actúa mucho, sobre todo para producir dependencia física, ¿no? Es una droga más, no se usa tanto en medicina. Tenemos la hidromorfona, los que han visto ¿cómo se llama este doctor? El Doctor House. ¿Se acuerdan qué tomaba? ¿Qué tomaba el Doctor House de droga? Los que han visto esa serie no me gustaba mucho. Pero ¿ah? ¿Cómo se llamaba? Vicodin. Vicodin. ¿Qué cosa es el Vicodin? Ahí lo tienen, ¿no? Era un opioide. Entonces quizá por ahí pueda justificar el genio que tenía el Doctor House, ¿no? Su forma de actuar, ¿no? Entonces ahí tiene la hidromorfona y sus diferentes tipos. La oxicodona también es semisintético, muy utilizada ahora en pacientes oncológicos. En opioides sintéticos, netamente sintéticos, la meperidina, muy utilizada todavía, aunque ya la FDA la va a retirar. El tramadol, la metadona ya la llegó a retirar, menos mal. Entonces, tramadol y metadona. ¿Ya? La nalbufina y buprenorfina que existe en nuestro país, que está siendo muy utilizada. Bueno, y las reinas, ¿no? Lo que utilizamos más actualmente. Fentanilo, que es lo que más usamos en salas de operaciones, cuidados intensivos, emergencia, ¿no? El fentanilo es la droga más consumida de este tipo de opioides, más que la morfina incluso, ¿no? Y actualmente el fentanilo, el sulfentanilo y el remifentanilo que están llegando al país. Entonces, estas drogas tenemos en nuestro país. Entonces, opioides naturales, semisintéticos y opioides sintéticos. Y los antagonistas, en nuestro país solo tenemos la naloxona, ¿ya? Que es un antagonista de los receptores opioides, o sea, va a revertir los receptores opioides. Vamos a irlos viendo ahora que ya tenemos un panorama completo, ya es más fácil hablar de las drogas, ¿sí? Tenemos drogas agonistas puras, es decir, van a dar una máxima respuesta biológica cuando nosotros les colocamos. ¿Quién es un agonista puro de los receptores opioides? La morfina. Entonces, la morfina hiperpolariza neuronas en la zona de transmisión del dolor y también puede producir efectos como cierto bienestar, puede producir efectos como cierta euforia, ¿no? En otras zonas cerebrales. También actúan así la meperidina, la hidromorfona, la oxicodónico, la hidromorfona y el glicosarín. Los agonistas parciales quiere decir que solamente su respuesta es moderada. Los antagonistas agonistas, miren, son drogas que bloquean los receptores kappa, ¿no? Y activan los receptores mu, o al revés, kappa, no, activan los kappa y no los mu. Entonces, ¿qué quiere decir? Estos nos producen analgesia a nivel de la médula espinal, pero no nos producen sueño, no nos producen mucha dependencia física. Ideales, pero hay pocos en el Perú, ¿ya? Y los opioides atípicos, como el tramadol. Seguro ustedes todos han escuchado el tramadol, seguro, ¿no? ¿Quién no tiene un tramadol en su casa? Bueno, el tramadol es un opioide pero atípico, ¿no? Que tiene que ver con los receptores monoaminérgicos, ¿no? Es decir, inhibe la recaptación de serotonina.
Lo vamos a tocar ahora, pero cuando hagamos antidepresivos se van a dar cuenta de la importancia de este tipo de analgésico. Es el analgésico más usado en salas de operaciones y en emergencia en estos tiempos, ¿ya? Entonces, los agonistas puros, ¿sí? Agonistas puros, tienen afinidad sobre sus receptores al máximo, morfina, heroína. Los agonistas, perdón que me pase los antagonistas, los agonistas parciales tienen menos actividad intrínseca, ¿ya? Pero te pueden producir menos depresión respiratoria porque no activan a nivel del sistema nervioso central, más a nivel espinal, por receptores kappa. ¿Quién es la buprenorfina? Algo actúa sobre los receptores mu, pero más sobre los receptores kappa. Esta buprenorfina la tenemos en el Perú, sino que es un poco cara. En Tacna también hay. Tenemos algunos pacientes tratados con buprenorfina que tienen la posibilidad económica de comprarse. Es un poquito más cara. Agonistas antagonistas, es decir, puede actuar sobre los receptores, poco sobre los receptores mu, ¿sí? Y actúa más sobre los receptores delta, pentazocina, ¿no? Entonces tampoco la usamos mucho. La buprenorfina sí usamos, la pentazocina no. Y bien, y los antagonistas puros, estos quiere decir que actúan sobre los receptores mu, bloquean su acción y no dejan que los opioides lleguen a los receptores mu. Principalmente, ¿por qué hacemos esto? Porque muchos de los agonistas puros, como hemos visto la morfina, puede actuar sobre el centro respiratorio, ¿no es cierto? Y entonces el paciente se queda muy dormido y deja de respirar. Y entonces eso es peligroso para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? A veces usamos mucho fentanilo en sala de operaciones o en UCI, ¿no? Entonces queremos despertarlo al paciente y se nos duerme. Entonces le damos naloxona, actúa sobre sus receptores mu, saca la droga que está estimulando ahí a la hiperpolarización de la neurona, y como ya lo bloquea el receptor de los opioides, entonces comienza a actuar normalmente ya los receptores de calcio, todo, y comienza el trabajo normal de los receptores, de los canales de calcio, despolarización del sistema nervioso central y la transmisión de la respiración y la vigilia. ¿Cuál es la desventaja? Que también bloquea eso el dolor, ¿no es cierto? Entonces el paciente comienza a gritar de dolor. Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Entonces, cuatro subtipos de drogas, ¿no? Agonistas puros, parciales, agonistas, antagonistas y antagonistas puros. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos opioides? Vamos a hablar de los principales, principalmente la morfina, vamos a hablar, ¿ya? ¿Cómo es su farmacocinética? Por ejemplo, los opioides, la mayoría de opioides podemos colocarlos por diferentes vías, todas las vías que se imaginan, endovenosa, oral, intramuscular, subcutánea, no transdérmica. Tenemos diferentes formas de utilizar. Tiene un pasaje hepático, ¿sí? Puedes usarlo por vía epidural, por ejemplo. Nosotros usamos, o subaracnoidea. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto en otros países, porque nosotros recién estamos acá creciendo con esto, con analgesia de parto, por ejemplo, pero la analgesia de parto es lo último, ¿no? Ya no es lo último, ya tiene años, sin embargo acá no la usamos mucho, porque es un poco, o sea, los profesionales que tenían que acompañar a los anestesiólogos no están muy preparados todavía para eso. Entonces, le ponen a la paciente que está en trabajo de parto su epidural, sí lo han visto seguro, y lo primero que le ponen es un opioide, porque hay receptores a nivel de asta dorsal de la médula espinal, recuerda, ¿no? Entonces eso le produce a la paciente una tranquilidad total, ¿no? Entonces se calme el dolor de la paciente, ¿ya? Y de ahí ya le ponen sus anestésicos para que pueda seguir el trabajo de parto normal y tener un parto normal, no una cesárea, ¿ya? Pero entonces tiene un montón de formas de absorberse, porque la mayoría son lipófilos, ¿ya? Y se unen a proteínas plasmáticas. Después de que ingresa a nuestro organismo, se distribuyen estos opioides, ¿sí? Como son liposolubles, la mayoría ingresan rápidamente a nuestros volúmenes, a nuestros espacios. ¿Se acuerdan que hablamos de 3 compartimientos? El compartimento central, segundo compartimento los más o menos irrigados, y tercer compartimiento la grasa, ¿no es cierto? Y después, cuando se va acabando el efecto del compartimiento central, va regresando de la grasa al segundo compartimiento y después nuevamente al primer compartimiento. Entonces, estas drogas
que habíamos visto ayer se llaman de distribución tricompartamental, porque se van distribuyendo de esa manera, ¿sí? Incluso pasan a la leche de la madre si se está dando el lactar y pasan la placenta. Entonces el niño a veces cuando tenemos madres oncológicas, por ejemplo, y tenemos que darles estas drogas, ¿no? Y entonces el niño lo vamos haciendo dependiente y cuando nace el bebé nos hace síndrome de abstinencia, porque les reitero, comienzan a producir dependencia física, ¿no? Y el fetito no sabe nada, pero le pasa por la placenta, va consumiendo la droga, ¿no? Y entonces su cuerpito se va haciendo dependiente de ese opioide, ¿no? No tiene idea de lo que es una sensación agradable, pero él sí tiene la sensación, ¿no? Su organismo lo siente, ¿no? Y entonces eso lo va haciendo. Cuando tú lo retiras de la madre, entonces el niñito, su organismo siente que falta eso, su dependencia física se hace evidente y hemos tenido niñitos con síndrome de abstinencia, ¿no? O sea, y para eso necesitamos unos neonatólogos tigres para eso. ¿Cómo se biotransforma? Tiene metabolismo hepático. El remifentanilo, que es la droga de moda en el Perú, tiene un metabolismo por estearasas plasmáticas, es decir, tú le pones la droga, seguro habla esto con el doctor Barres cuando han hecho adrenalina, noradrenalina, drogas de sistema nervioso, ¿no? De emergencia. Cuando tú ingresas al organismo, las estearasas rápidamente lo metabolizan, esta droga, ¿sí? Entonces, al metabolizar esta droga rápidamente, al metabolizarlas rápidamente estas drogas, entonces, no le puedes dar cada 8 horas, sino lo que tienes que hacer es darle en forma continua. Entonces, el remifentanilo requiere que nosotros le demos en bomba de infusión. Entonces, esto sería lo ideal, por ejemplo, para pacientes con UCI, ahora que tenemos pacientes un mes intubados, un mes y medio intubados, pero es muy caro para esos pacientes, demasiado caro, ¿no? Excesivamente caro. Cada ampollita cuesta 200 soles y te servirá pues para 3 ampollas para un día, 4 ampollas para un día, ¿no? Entonces, serían 1000 soles por día, se imaginan, por el paciente. Bien, ¿cómo se eliminan? Se eliminan por la vía urinaria, requieren la filtración glomerular, ¿no es cierto? La morfina, 10% por las heces, se eliminan por la leche de la madre. Importante esto de la filtración glomerular y que tienen secreción tubular activa, porque si tú tienes un paciente con insuficiencia renal, por ejemplo, cánceres renales que nos hacen insuficiencia renal, tenemos que regular muy bien la droga, porque si no el paciente comienza a entrar en depósito de droga, no lo elimina. Y como comienza a entrar en depósito de droga, puedes entrar en depresión respiratoria y te mueres de un paro respiratorio y no te mueres de tu cáncer. Entonces, la analgesia es dosis dependiente, no hay una respuesta final, no es como que yo te digo, te doy 10 miligramos cada 8 horas y con eso te vas hasta el final de tus días. No tiene un efecto techo, ¿ya? No tiene un efecto techo. Los opioides, el manejo de los opioides es diferente. El manejo de los opioides, tú le puedes ir aumentando la dosis y cuando ves que ya es demasiada dosis, puedes cambiarle droga. Y le cambias de droga y la otra droga le das la mínima y le calma el paciente y comienzas con ese paciente. Cuando ves que no da, le vuelves a cambiar de droga. Se llama rotación de opioides, ¿no? O sea, lo que hay que evitar nada más es darle demasiada droga para evitar que haya hipotensión, que haya depresión respiratoria, que comience a dormirse mucho tu paciente. Entonces, eso hace que tengamos que ir jugando los opioides de diferente manera. ¿Qué efectos adversos tenemos? Los predecibles, ¿no? Náuseas, vómitos, estreñimiento, marea, confusión, porque produce la disforia por el sistema límbico. Y tenemos algunos efectos mayores, como la depresión respiratoria y la dependencia psicológica, la adicción, ¿ya? Entonces, esos son nuestros efectos adversos mayores que tenemos. Entonces, disminuye el tránsito intestinal. Entonces, por ejemplo, teníamos un opioide que se llamaba la loperamida para disminuir la diarrea. Ya no se usa porque la gente comenzó a probar la loperamida y se volvió viciosa de la loperamida. Entonces, ya no se utiliza mucho, ¿ya? Entonces, pero se utilizaba antes para controlar la diarrea en China, lo usaban para eso, ¿no? La depresión respiratoria, cuando el paciente comienza a deprimir su tronco encefálico, ¿no? Entonces se da con dosis altas. La frecuencia respiratoria está saturando menos de 90, la saturación menos de 90, frecuencia respiratoria menos de 8 por minuto. Ahí es una depresión respiratoria. Ahí interviene rápidamente la naloxona, que es un antagonista puro, como les decía. En el sistema nervioso central, ¿qué otros efectos tenemos? Sedación o euforia,
de un lado a otro. El cardiovascular, como produce vasodilatación por liberación de histamina, sobre todo la morfina, puede producir hipotensión ortostática. Náuseas y vómitos, porque es muy emético, sobre todo el tramadol, tú le pones una ampolla rápido, ¡rum!, vomita el paciente al toque. Tienes que ponerlo lentamente, todo opioide, ¿ya? Produce prurito, porque algunos opioides como la morfina, la meperidina, producen liberación de histamina. Producen mioclonías algunos, ¿no? Y entonces, nosotros tenemos muchas limitaciones para recetar opioides. La adicción, la tolerancia que hace que comience a subir y a subir y a subir la dosis que necesitamos, y la dependencia física y psicológica que tiene el paciente del opioide. Entonces, eso nos limita mucho. ¿Qué hacemos cuando hay intoxicación aguda por opioides? El paciente va, como les digo, ¿no? Somnolencia, estupor, coma, bradicia. Hay una triada. El paciente se en coma, tiene miosis y disminuye su ventilación, hipoventilación. Esa es la triada de la intoxicación aguda por opioides. ¿Ya? ¿Qué le damos? Naloxona. Naloxona. Vamos a hablar de algunos fármacos específicos, ¿ya? Ya tenemos la parte general de opioides. Entonces vamos a hablar sobre algunos fármacos específicos nomás. Todos son similares, como les reitero, pero vamos viéndolos entonces, ¿ya? Tenemos diferentes grupos de drogas. Los opioides, los naturales del opio, como eran la morfina, codeína, ¿se acuerdan, no? Hidromorfona, que era semisintético. Los derivados de la fenilpiperidina, la petidina, el fentanilo, que es el que más usamos, les reitero. La fenilpropamilamina, la metadona. Los derivados de la oripamina, la buprenorfina. Esta es otra clasificación, ¿ya? Solo esta clasificación la estoy usando para que sepan cómo más o menos los clasificamos. Pero nosotros vamos a usar la clasificación de sintéticos, de naturales, semisintéticos, sintéticos y antagonistas, ¿ya? ¿A qué se refiere la potencia analgésica? La potencia analgésica se refiere a que de todos estos opioides que se producen, unos son más, digamos, potentes y otros menos potentes que la morfina. Y ahí nosotros vamos viendo, miren, la morfina es como 1. Y entonces vamos viendo que debajo de la morfina tenemos algunas drogas, como el tramadol, la meperidina, que es la petidina, acuérdense eso, y la codeína, que no está ahí. La codeína, no, sí está. La codeína. Esos tres, aunque el cuadro no lo dice así exactamente, esos tres tienen 1/10, junto con el tramadol, tienen 1/10 del efecto de la morfina, los tres. Tramadol, meperidina, que es la petidina, que usamos mucho en los hospitales, y la codeína. 1/10 tienen del efecto de la morfina, o sea, 10%. Es más, cuando la codeína se metaboliza, produce también morfina, su efecto metabólico es normorfina. ¿Ya? El dextropropoxifeno, que más o menos es el 20% de la morfina, es bastante, se utiliza en drogas combinada con otros medicamentos, por ejemplo, con la iosina en los cólicos intensos, por ejemplo, ¿no? Lo damos en... Hay drogas que combinan iosina con dextropropoxifeno para los cólicos vesiculares, intestinales, renales, ¿no? Entonces, estamos dando también un opioide, ¿ya? Les vuelvo a reiterar, excelentes analgésicos. Sobre la morfina tenemos drogas, miren, que tienen hasta 1000 veces más el efecto de la morfina. Es decir, son súper medicamentos. ¿Cuál es su desventaja del sulfentanilo, ramifentanilo, fentanilo, fentanilo, que tienen mucha más potencia que la morfina? Su tiempo de vida media. La morfina es una droga hidrosoluble. En cambio, estas drogas que tienen mucha más potencia son drogas liposolubles. ¿Qué es lo que sucede? La morfina, tú le das y puede tener un efecto de 6, 8 horas porque tiene que absorberse lentamente, hacer su pico plasmático, todo ese cuento. En cambio, estas drogas, sulfentanilo, remifentanilo, el fentanilo, buprenorfina, estas drogas, alfentanilo, estas drogas se metabolizan rápidamente, 10, 15, 20 minutos, ¡pum!, se acaba su efecto. Entonces, es por eso que nosotros, por ejemplo, a un paciente con cáncer, no podemos darle estas drogas, solamente le damos para ataque agudo del dolor, ¿no? Le ponemos y se va a pasar su efecto, mientras le estamos poniendo sus drogas que van a usar. Ahí nos falta, por ejemplo, la oxicodona que usamos ahora en vez de la metadona, que tiene un efecto un poquito más fuerte que la morfina. Su ventaja es que le damos por vía oral. Entonces, el paciente con cáncer o paciente con dolor crónico puede ir tomándose y no necesita ponerse inyecciones.
La heroína, como ven, que es una droga que se usa mucho aún por vía endovenosa, que son zonas, en zonas, ¿no? Que es vendida todavía como una droga alucinógena, es mucho más potente que la morfina. Por eso tenemos acá a rato pacientes intoxicados con heroína que mueren, no sé, ahí sí se intoxican. Y la buprenorfina, como les reitero, que es generalmente uso transdérmico en nuestro país, que tiene un efecto, pero es un agonista parcial, ¿no? Pero tiene un efecto mucho más fuerte, más potente. Entonces la morfina, tú le puedes dar, ahora sí vamos droga por droga, pero solo algunas, ¿ya? La morfina le puedes dar por vía oral, parenteral, intratecal quiere decir subaracnoidea, rectal, epidural, subcutánea. Por todo lado le pones la morfina. Por ejemplo, nosotros usamos morfina subcutánea con bombas de infusión, ¿no? Entonces le vas soltando al paciente. Claro, tienes que irle calculando la dosis en cada una de las vías, eso no es el tema de la clase, ¿no? Su metabolismo es hepático, ¿no? Y tiene metabolitos todavía, 10% de sus metabolitos todavía tienen efecto de morfina, y su eliminación es por el riñón, ¿sí? Su eliminación es por el riñón. Entonces produce analgesia, euforia, depresión respiratoria, disminución, todo porque actúa sobre los receptores Mu, tiene miosis, ¿sí? Miosis porque produce un efecto excitador en el sistema autonómico, el sistema nervioso ocular, y puede producir depresión respiratoria por un efecto directo por el centro respiratorio. Su eliminación es 90% por la orina, el otro 10% va por las heces, se metaboliza por el citocromo P450 con sus CYP2D6. Tiene sus principales metabolitos, que como les vuelvo a reiterar todavía tiene un poco de efecto. ¿Sí? A ver, si se administra dosis muy altas, muy altas, muy altas de morfina, uno de los metabolitos, el 3-glucurónido, antagoniza los mismos efectos de la morfina y puede producir hiperalgesia. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso también. Entonces, tú le das morfina, y sientes que el paciente comienza a tener dolor, entonces hay que bajar la dosis e ir a otra droga por un tiempo. ¿Sí? Poca cantidad, como les digo, el 10% por estómago y bilis se elimina. Por lo mismo que produce un poco de histamina la morfina, te puede producir hipotensión, te puede producir bradicardia, hay rigidez torácica, es un efecto que no se ve mucho, que le llamamos tórax leñoso y nos da mucho miedo porque no podemos intubarlo al paciente. Tiene visión borrosa, síncope, euforia, disforia, etc. La siguiente droga que vamos a es la metadona. Es más o menos sintética, tiene alta liposolubilidad, su metabolismo hepático. Esta droga es 1.5 más veces más fuerte más potente que la morfina, pero está saliendo del mercado. Está saliendo del mercado porque tiene efecto neurotóxico. Entonces ya la FDA le está sacando al mercado y es más, este año ya no está llegando al Perú. El tramadol es un opioide sintético, pero tiene dos efectos. Uno, actúa sobre los receptores kappa. ¿Dónde están los receptores kappa? En la médula espinal, ¿no es cierto? Y menos efectos sobre los mu y sobre los delta, ¿no? Entonces, los delta nos dan miedo por esto que produce disforia, eso recuerden, ¿no? O sea, la agitación, la excitación. Entonces, y más a nivel de la periférico, bloquea los receptores de la serotonina, ¿sí? Bloquea receptores de serotonina. Entonces, este es un excelente analgésico a nivel de médula espinal. El tramadol tú lo pones por vía oral, por vía endovenosa, por vía intramuscular, y lo estamos probando por vía epidural ahora. ¿Sí? Excelente analgésico. 1/10 de potencia de la morfina. No se pone muy rápido porque produce náuseas, vómitos. Pero es un excelente analgésico. ¿Produce dependencia? También produce dependencia. Todo produce dependencia. La meperidina, igual 1/10 de potencia de la morfina. Se conoce como petidina en el mercado. ¿Sí? Es un anticolinérgico con dolor, que disminuye el dolor cólico. Ustedes van a mi hospital y todos los de emergencia recetan meperidina. No me gusta mucho porque se ha probado que produce un metabolismo neurotóxico y en Estados Unidos también está por ser retirado, ¿ya? Produce convulsiones, dicen. Entonces, igual produce midriosis. Es el indicado, por ejemplo, cuando tienes escalofríos posanestésicos. ¿Por qué? Porque actúa sobre los receptores kappa, que son de la médula espinal. La buprenorfina, ahí Transtec dice, ¿no? Es más poderoso que la morfina, 30-50 veces más poderoso que la morfina.
se elimina por las heces sin modificar y su efecto más es por vía transdérmica, porque cuando tú le das por vía oral, se metaboliza y solo el 15% llega a la sangre. En cambio, por vía transdérmica se absorbe muy bien y puedes tener un muy buen efecto analgésico. Así lo usamos nosotros, por vía transdérmica. El fentanilo que es quizá nuestra droga más utilizada en el Perú, es más, en el pico más alto de la primera ola, no había fentanilo ya en el Perú, ¿ya? Estábamos sacando nuestros puchos. Tacna creo que era uno de los que más nuestra farmacia se abasteció, por lo mismo que nosotros pedimos bastante fentanilo para nuestro uso en sala de operaciones. Entonces, Tacna sí tenía fentanilo, mientras el resto del Perú no tenía. O sea, increíble, ¿no? Entonces, nosotros la pasamos más o menos bien, el MINSA, porque salud tampoco tenía. Y entonces la pasamos más o menos bien en ese tiempo. Más o menos tranquilos, por lo menos. En la segunda ola ya, pues ya todos hemos venido preparados y ya estamos preparados para unas 5 olas más, ¿no? Entonces, con la salida de las elecciones que ya están, que tenemos, con la salida del Día del Trabajo, que ha sido un desborde total, que estamos esperando eso la siguiente semana, y con el Día de la Madre tenemos mayo para rato, tenemos. Así que prepárense, chicos, porque vamos a necesitar manos, así que vamos a llevar hasta los alumnos a los hospitales. Entonces, el fentanilo tiene un periodo de latencia cortísimo, 30 segundos ya está el dolor, ¿no? En intramuscular 8 minutos, le ponemos por vía epidural, por vía espinal, ¿sí? Su efecto máximo dura 5-15 minutos, ¿ya? Y su tiempo no dura más de 30 minutos. Ya, en el epidural 1, o sea, en general es una droga que se pone, empieza rápido, pero se va rápido su efecto. Es una droga para atacar dolor agudo rápido, ¿sí? Tiene un metabolismo hepático, ¿sí? Tiene un metabolismo hepático, se hidroxila, todo eso ahí, y tiene su eliminación renal. ¿Para qué nos usamos? Para analgesia, euforia, para sedar, para disminuir, ¿no? Disminución de la concentración de otras drogas, utilizamos fentanilo, ¿no? Para bajar otras drogas como la morfina, eso, ¿no? Náuseas, produce depresión ventilatoria, rigidez también produce tórax leñoso, estreñimiento, libera poca histamina, es casi 150 veces, 75, 150 veces más poderoso que la morfina, el fentanilo realmente. O sea, es una droga ideal para ataque agudo del dolor. El remifentanilo, como les vuelvo a reiterar, es una droga que está a todo uso en el Perú, pero se usa más en salas de operaciones porque las operaciones duran 4, 6 horas, 2 horas, 4, 6 horas, ¿no? Porque se metaboliza por estereasa plasmática y necesitas una bomba especial para colocarle continuamente, ¿sí? Pero, ¿cómo les iba a decir? Sin embargo, es una droga que es mucho más poderosa que la morfina también, ¿no? 100 veces más, 150 veces más poderosa que la morfina. Tú le retiras y en 2 minutos ya se fue su efecto. Ideal. ¿Cuál es su contra? Su contra es que estas drogas son muy caras. La nalbufina, ¿no? Que es una droga, digamos, agonista, antagonista parcial, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un periodo de latencia de 2 a 3 minutos, ¿sí? Y su efecto máximo en 15 minutos y duración más o menos 6 horas. Entonces, 5 horas de vida plasmática, ¿sí? La nalbufina es un analgésico potente que actúa en forma mixta, ¿no? Les digo como agonista o antagonista, dependiendo de su acción, ¿sí? Más es agonista de los kappa y tiene acción antagonista de los receptores muscarínicos. Entonces, como es un efecto analgésico excelente en la nalbufina, no hay depresión respiratoria, pero sí te produce analgesia. No tenemos mucho en el Perú de nalbufina, porque la nalbufina es lo ideal cuando tú tienes un paciente que se te está durmiendo mucho por opioides. Entonces le cambias a nalbufina, la nalbufina le produce analgesia porque los receptores kappa están en la médula espinal, recuerden que les he repetido varias veces, y los receptores MU están más en el sistema nervioso central. Y nuevamente, los opioides, ¿cómo van? ¿No? Entonces, para tratar el dolor, hay una escalera analgésica que la vamos a ver, cuando hagamos AINES de acá a un par de semanas, ¿no? Otro tipo de analgésicos
más periféricos. Entonces, porque yo creo que ya después de que hemos hablado toda esta clase, está bien claro que los opioides son los mejores analgésicos, pero son de origen central, ¿no es cierto? Todo sistema nervioso central y médula espinal. No actúan sobre la parte periférica, entonces son analgésicos, no son antiinflamatorios, ¿no es cierto? No producen, no hay, en ningún momento he dicho que haya efecto antiinflamatorio, todos son efectos analgésicos, ¿sí? Bueno, y como te puedes pasar y te puedes sedar, hay depresión respiratoria, todo eso, entonces nosotros tenemos que buscar una forma este, de, de revertir ese efecto cuando nos pasa, porque a todos nos ha pasado, ¿sí? Naloxona. La naloxona es una droga que se puede colocar por vía intravenosa, intramuscular, subcutánea, endotraqueal, ¿no? Se coloca en infusión, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esta droga tiene un tiempo de vida media corto. Entonces, por ejemplo, se te dura mucho un paciente con opioides, le vas a revertir el efecto, le pones, igual que el midazolam que les comenté, ¿no? Le pones, listo, boom, se despertó el paciente. A los 10 minutos el paciente se vuelve a dormir. ¿Pero qué pasó? Es que el tiempo de vida media de la naloxona es corto, ya corto. Entonces, deberíamos ponerlo o constante cada 4, 6 horas, o deberíamos darle infusión continua hasta que se metabolice el opioide y ya no nos produzca la depresión respiratoria. Pero en todo caso, si ustedes se dan cuenta, si es que hay alguien que se les intoxica se les quiere pasar de la mano con benzodiazepinas, flumacenil. Si alguien les quiere pasar la mano con opioides, naloxona, ¿no? Entonces, ya tienen claramente ustedes definido que estas drogas pueden ser revertidas. Eso es lo importante, ¿ya? La droga se elimina por metabolismo hepático, no hay problema, ¿sí? Se inyecta, como les he dicho, por vía intravenosa, intramuscular, subcutánea, endotraqueal, no hay ningún problema de eso, ¿ya? Entonces revierte todo, la depresión respiratoria, pero también puede producir gran dolor porque revierte el efecto analgésico de la droga. El efecto analgésico de la droga puede producir taquicardia, una insuficiencia cardíaca, hemos visto edema pulmonar, cuando la reversión es muy rápida, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado de eso. Yo les cuento porque todos hemos sido alumnos, todos hemos sido residentes, entonces por lo menos en mi caso, tengo la oportunidad de rotar por una infinidad de hospitales y he visto infinidad de complicaciones. Y la infinidad de complicaciones te ayuda a ver y a saber más y a leer más por qué pasaba eso, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una complicación así, te das cuenta rápidamente, ¿sí? Cuando hagan ustedes pediatría, por ejemplo, yo tengo 2 o 3 pediatras que son, me parece, muy leídos, muy reconocidos, pero han tenido la oportunidad de salir mucho, de rotar mucho. Y entonces cuando tú rotas mucho en muchos hospitales, tanto de alumno, ¿no? como de residente, como de interno, ¿no? Por ejemplo, de alumno, yo todas las vacaciones, bueno, me iba pues 5 días a la playa, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Y no como ustedes que se van 2 meses a la playa y se olvidan de todo, ¿no? Para relajarse. En ese tiempo nosotros nos íbamos 5 días a la playa y nos peleábamos por ir al hospital a diferentes servicios en cada vacación, ¿no? Entonces, he tenido la oportunidad de pasar visita en medicina, en vacaciones, ¿no? En pediatría, en cirugía, en patología, hasta en laboratorio clínico, ¿no? Entonces, eso te da una posibilidad de ver muchas más complicaciones. Ya cuando eres interno, igual. Por ejemplo, estos internos van a tener la oportunidad de ir a periferia. En mis tiempos también fuimos a periferia un tiempo. Y entonces eso te da la oportunidad de ver paciente antes que en el hospital, el paciente que vas a ver afuera y después lo ves en el hospital, ¿no? O sea, se saca provecho. Y en la residencia ni qué decir, pues cada rotación de toque tienes que volar y buscar un sitio donde puedas aprender más, ¿no? O sea, y eso te da la oportunidad, yo les cuento a mis residentes, de haber visto complicaciones que se me compliquen a mí y que se les compliquen a otros, pero complicaciones en gran cantidad porque eso te da un margen amplio de criterio para después poder tú tratar esas complicaciones. Bien, jóvenes, este, no sé, ¿alguna pregunta de este capítulo de opioides? ¿Ha quedado claro todo? Doctor, buenos días. Tengo una pregunta. Bien. Mencionó que habían dos, estaban los medulares y los supramedulares. Entonces, yo quisiera Así saber es. si es que
¿existe alguna diferencia en la duración del tiempo entre esos dos tipos o depende más del fármaco? Depende del fármaco. Depende. Es que, a ver, cuando tú has hecho el capítulo anterior, farmacocinética y farmacodinámica, sabes que en farmacodinámica vas a actuar sobre los receptores, ¿no es cierto? Que pueden ser en los supraespinales, que son los que están en el cerebro, y los otros que están en la médula espinal, los espinales, que están en la médula espinal, ¿no es cierto? Acá tenemos dos tipos de receptores, Mu, que están en el cerebro, supraespinales, y los kappa, que principalmente están en la médula espinal, ¿sí? Entonces, eso es independiente a la droga que yo te coloque. Por ejemplo, yo te pongo morfina, y como te decía, la morfina es hidrosoluble, no es liposoluble, ¿no? Entonces, como es hidrosoluble, demora en pasar las capas, las membranas, ¿no? Y demora en redistribuirse, porque la morfina se pega a la grasa, pero muy poquito. Entonces, la morfina tiene un efecto de 8 horas, ponte, ¿no? 6 horas, 8 horas. Entonces, 6 horas. Entonces, la morfina tiene un tiempo de vida de 6 horas. Igual va a ser 6 horas en el cerebro, igual en la médula espinal. ¿Ya? Lo mismo. El fentanilo, por ejemplo, que sí es muy liposoluble. Su tiempo de vida media es 30 minutos. ¿Ya? Entonces, igual va a actuar sobre el cerebro y sobre la médula, sus 30 minutos, sobre los receptores muy, sus receptores kappa. Pero, por ejemplo, ahí los liposolubles tienen una diferencia, como les vuelvo a reiterar, los liposolubles salen de su compartimiento porque llegan hasta la grasa, que es el tercer compartimiento, y cuando se va acabando el efecto del nivel central de la sangre directamente sobre los receptores, pasan al segundo nivel, al nivel perdón, al nivel del poco vascularizado, ¿no es cierto? Que es el músculo. Y el poco vascularizado pasa al nivel central. Cuando se acaba ese efecto, entonces los del poco vascularizado pasan al nivel central. Y ese efecto así de 3 compartimientos prolonga la acción de la droga, pero no tiene nada que ver con la existencia o no de receptores, sino que depende de cada droga su tiempo de vida media, ¿ya? Tanto a nivel supra como a nivel infraespinal, con nivel espinal, perdón. Ah, ya. Gracias, doctor. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, jóvenes. Entonces, para recordarles nomás que la próxima semana comenzamos las prácticas, por favor, lean los casos clínicos. Para mí, la práctica yo no les voy a explicar un poquito, ¿no? Poquito, pero para mí es preguntar o por lo menos que desarrollen cada experiencia, ¿sí? Y que me envíen sus cuestionarios resueltos al final de la misma clase, ¿ya? Al final de la misma clase. ¿Ya? Mediante un subdelegado que tenga en cada subgrupo, ¿sí? Entonces, la práctica no, conmigo es un poco más corta, pero necesito que ya venga leyendo la práctica, ¿ya? Que es la próxima semana, ¿sí? Entonces, jóvenes, nos vemos en la clase teórica el próximo martes y de ahí ya comenzamos prácticas en la siguiente.